Bien, jóvenes. Volvamos entonces a lo que nosotros estamos desarrollando. Veremos ahora, ¿no es cierto?, algunos ejemplos, ¿no?, y también de aplicación de la ley de Faraday, y además veremos también la ley de Lenz, ¿no? Ahí está la ley de Faraday. La FEM inducida en un circuito, el voltaje inducido en un circuito, que es el que genera la corriente, ¿no es cierto?, definido como una integral de línea a través de un camino cerrado, por eso el círculo en el símbolo integral, de E inducido punto de L, ¿no?, igual a tasa de cambio de flujo magnético con el signo menos delante. Tasa de cambio significa variación de flujo magnético respecto al tiempo. Como les dije anteriormente, ese signo menos lo explica la ley de Lenz, ¿no? Aun cuando esta ley de Faraday nos permite a nosotros calcular la FEM inducida en un circuito, y si nosotros conocemos el voltaje inducido o la FEM inducida, bueno, con la resistencia y usando la ley de Ohm, podemos calcular las corrientes, ¿no? Hay que tener ciertas consideraciones al respecto para poder determinar el signo de la FEM inducida, ¿no? Aquí yo les pongo varios ejemplos, ¿no?, de cómo hacerlo, ¿no?, en qué caso esta FEM inducida es positiva y en qué caso es negativa, ¿no? Entonces, las reglas para hacer esto son las que están mencionadas allí. Primero que todo, ¿no es cierto?, uno tiene que definir una orientación positiva para el vector área n tongo A. El vector n tongo A es un vector perpendicular a la superficie. Si la superficie, por ejemplo, está horizontal, el n tongo A puede ser vertical hacia arriba o hacia abajo. Uno elige esa orientación, pero esa orientación que elige es positiva. Por ejemplo, si la superficie está horizontal, ¿no?, y el n tongo A lo elijo para arriba, esa va a ser la orientación positiva. ¿Listo? Entonces, a partir de la orientación de n tongo A, o de la dirección de n tongo A, y del campo magnético B, de cómo esté orientado el campo magnético B, se determina el signo del flujo magnético B y también su tasa de cambio de phi sub B a dt, ¿no? Y aquí hay varios casos que nos muestran todas las situaciones posibles, ¿ves? Allí la superficie es una superficie circular, ¿no? ¿Ves? ¿Estamos? Horizontal. El vector A, el vector área, lo hemos elegido verticalmente hacia arriba. Ese es el sentido positivo. Ya eso está definido de antemano. Pero eso es lo que uno tiene que elegir primero. ¿Listo? Entonces aquí elegimos el vector área A vertical hacia arriba, sentido positivo. En la primera figura de la derecha, de la izquierda, el B está inclinado hacia arriba, hacia la izquierda, hacia arriba, ¿no? Pero ese es un B que va aumentando. ¿Ven? Dice allí B creciente. Como el ángulo entre A y B es menor de 90, ¿no?, menor de 90, entonces el flujo es positivo, porque el coseno es positivo, el coseno para un ángulo menor de 90 es positivo, ¿no? Y como el como el campo B va aumentando, el flujo va a ir aumentando. O sea, la cantidad de líneas a través de esa superficie va a ir aumentando en el tiempo, ¿no? En ese caso, la FEM inducida es negativa. ¿Y cómo sabemos que es negativa? Porque nosotros tomamos regla de la mano derecha. Así lo hacemos. Entonces, ponemos el pulgar
en la dirección del vector área. Ese es el vector positivo. ¿Listo? El pulgar extendido apunta en la dirección del vector área. Y curvamos los dedos de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, la feno inducida va a ir opuesto a esos dedos de la mano derecha, ¿sí? Tal como está indicado en la figura. Quiero preguntar si acaso eso está claro o no. ¿Por qué es así? Por eso, el flujo phi es positivo. ¿Ve? El flujo phi sub b es positivo. ¿Y por qué el flujo phi sub b es positivo? Porque el ángulo en la primera figura, es menor de 90. ¿Ve? Entonces el phi sub b es positivo. Como el campo está aumentando, el flujo está aumentando. De phi sub b a dt es positivo. ¿Ve? Entonces la inducida va a ser negativa, por el signo menos. Así que, como es negativa, no sabemos en qué sentido circula. Para eso usamos la regla de la mano derecha. Pulgar extendido en la dirección de A. Los dedos curvados de la mano derecha me indican el sentido positivo de circulación. La E va para el otro lado. En la segunda figura, nuevamente lo mismo. El vector área hacia arriba, el B con la misma orientación anterior. Pero ahora un B que vaya disminuyendo. ¿Listo? Entonces, si B está en esa dirección y va disminuyendo, el flujo va a ir disminuyendo porque va a haber menos cantidad de líneas a través de la superficie. El flujo va a ser positivo porque el ángulo entre A y B es menor de 90. Pero ahora, ¿no es cierto? Ahora, como el flujo va disminuyendo, la derivada de phi sub b a dt va a ser negativa. De phi sub b va a ser negativa porque el flujo va a ir disminuyendo respecto al tiempo. Y con el signo menos que vaya adelante, nos va a dar una Fermi inducida positiva. Es decir, la Fermi inducida tiene el mismo sentido en que están los dedos curvados de la mano derecha. En el tercer caso, la figura no está muy clara, pero el B está inclinado hacia abajo, ¿listo? El B no es paralelo a la superficie, sino que está inclinado hacia abajo. El B forma con el vector área un ángulo mayor de 90 grados. Como el B forma con el vector área un ángulo mayor de 90 grados, el flujo phi sub b va a ser negativo. Y nosotros vamos a suponer que ese B va a ir aumentando. ¿Listo? Va a ir aumentando. Entonces, el campo B es negativo. Pero como el flujo va aumentando, la derivada, ¿no es cierto?, también va a ser positiva, pero con el signo menos de B nos va a dar negativo. Entonces, el flujo ahora, o la tasa de cambio, ¿no es cierto?, va a ser negativa. El de phi sub b a dt va a ser negativo, pero va a ser negativo porque el flujo es negativo, ¿no? No porque el de phi a dt vaya disminuyendo, el de phi a dt va a ir aumentando. Pero como phi es negativo, esa tasa de cambio nos da negativa. Con el signo menos, que está en la ley, nos da una Fermi inducida positiva. O sea, ¿no es cierto? En este caso, ¿no?, la Fermi inducida tiene el mismo sentido en que están orientados los dedos de la mano derecha. Pulgar hacia arriba, dedos curvados en el sentido de la Fermi inducida. Y el último caso, a la derecha, el B forma con el vector A el mismo ángulo. Como V el ángulo es mayor de 90, el flujo V por A va a ser negativo. Pero ahora, ¿no es cierto?, como el B, aun cuando el B es negativo, ese B va decreciendo, ¿no? El B va disminuyendo en el tiempo.
Entonces significa que la cantidad de líneas a través de la superficie, ¿no?, va a ir disminuyendo. O sea, la derivada también va a ser negativa. Entonces, si la derivada es negativa y el b es negativo, ¿no?, el producto nos va a dar un valor, ¿no es cierto?, positivo. Perdón, negativo. El flujo es negativo y su tasa de cambio es positiva. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, al final, la tasa de la FEM inducida resulta negativa, opuesta, ¿no?, a cómo curvamos los dedos de la mano derecha. Estos son todos los cambios que hay. ¿Listo? Todos, todos. Ahí está la explicación, ¿no? Para esta situación, lo que yo he explicado está dado allí. ¿Listo? Acá nosotros hemos trabajado, digamos, en el caso anterior, con una sola espira. ¿Estamos? Pero si en lugar de tener una espira, uno tiene una bobina con n espiras idénticas, ¿no?, y suponiendo que el flujo varía a la misma tasa a través de cada espira, entonces la tasa total de cambio a través de las espiras es n veces más grande que para una sola espira. Obviamente, ¿no? Pero tiene que ser el flujo el mismo. Así que si phi sub b es el flujo a través de cada espira y ese flujo es el mismo para todas, y d phi sub b a dt es el mismo para todas, la FEM inducida E es igual a menos n veces d phi sub b a dt. O sea, el flujo total es n veces el flujo, ¿no?, de cada espira, ¿no? Ahora, si los flujos son diferentes, entonces hay que calcular los flujos, ¿no?, y las tasas de cambio de phi sub b a dt en cada espira y sumarlo, pero siempre colocarle signo menos adelante. Ejemplo 1. Se coloca una bobina de alambre que contiene 500 espiras, ¿no? Ese alambre circular es una bobina de 500 espiras, una al ladito de la otra, circulares con radio de 4 centímetros entre los polos de un electroimán grande. El V entonces apunta de izquierda a derecha. ¿Ve? Como es un electroimán grande, tiene un polo norte y un polo sur, y entre esos dos polos me genera ese campo magnético B uniforme. ¿No? Y el N-tongo forma un ángulo de 30 grados con el V. Se supone que este campo magnético va disminuyendo a razón de 2000 Tesla por segundo. O sea, es el de V a dt. La derivada de V del campo V respecto al tiempo es 0,2 telas por segundo. Determine la magnitud y dirección de la FEM inducida. Allí está indicada entonces, ¿no?, la orientación del vector área, el vector de color rojo ahí, n-tongo a, perpendicular a la superficie circular. Calculemos primero el flujo. ¿Listo? En un momento determinado, el valor de B es el mismo en todo punto de esa superficie. Y ese phi sub B entonces será B por A por coseno de alfa. Y el ángulo alfa el que vale 30 grados. Ahora aquí, fíjese, el área no cambia, ¿listo? Lo único que está cambiando en el tiempo es el valor del campo B. Entonces, la FEM inducida, que es d phi sub b a dt, d phi sub b a dt será dv a dt por a coseno alfa. Ese phi sub b es campo B por área, ¿listo? Y por coseno de alfa. Pero en ese b a coseno alfa, el único que está cambiando en el tiempo es el B.
Por eso lo escribimos como dBA de t por A coseno de alfa. Ese dBA de t es el que está cambiando allí como 0,200 telas por segundo. Y le ponemos signo menos porque va disminuyendo, ¿no? La derivada es negativa. El área es un área circular, ¿no? Y el ángulo alfa vale 30 grados. Entonces la FEM inducida va a ser igual a, primero, menos, por la ley de Faraday, menos, n, el número de espiras, 500, por el área de cada espira, ahí está, por la tasa de cambio, perdón, del flujo, ¿listo? Del campo, dBA de t, por el área y por el coseno de alfa. Ahí hemos reemplazado todas las expresiones, y esta FEM inducida nos da entonces 0,45 volt. Ahí en ese espira circular, la FEM que está generando la corriente tiene ese valor, 0,45 volt. Y esa FEM está presente en todo punto de la bobina. Es la FEM que impulsa la corriente. ¿Estamos? Si uno mira la espira desde la derecha, si mira desde la derecha y el pulgar de la mano derecha lo pone en el sentido de n a tongo, entonces curva los dedos de la mano derecha, ¿no? Y ese sentido en que curva los dedos de la mano derecha le da el sentido de la FEM. Si uno mira, digamos, esa espira o esa bobina desde el lado derecho, ¿no? Puede ver que la FEM tiene el sentido antihorario, el sentido positivo, antihorario. Y la corriente va a circular en ese sentido. La ley de Lenz. Tenemos que retroceder a esto. Acá. A esta ley de Faraday con ese signo menos. Porque la ley de Faraday relaciona la FEM inducida con dφ sub A de t. Dice la FEM inducida es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético respecto al tiempo. O sea, la E inducida es proporcional a dφ A de t. Pero no habla de signo menos la ley de Faraday, no. Ese signo de menos, ese signo menos es explicado por otra ley adicional, que es la ley de Lenz. ¿Por qué tiene que tener signo menos? ¿Cuál es la razón de que exista ese signo menos aquí en esta ley? Aquí lo vamos a ver. Aquí está. Volvemos a nuestro ejemplo básico, el imán y la espira. ¿Ves? Ahí está la primera figura izquierda. Allí está la espira sola, sin corriente, y el imán frente al lado de ella, al lado izquierdo. Lo acercamos al imán, ¿ves? Lo acercamos al imán, y entonces cuando lo acercamos al imán, a la espira, a través de ese anillo, que es la espira, ¿no? Hay un flujo. Ese anillo encierra una superficie. Y las líneas de campo pasan a través de esa superficie y hay un flujo. Pero cuando nosotros acercamos el imán, el flujo está aumentando. El dφ de t es positivo. ¿Ve? La corriente inducida tiene ese sentido, ¿ve? El que está allí indicada. Esa I que está indicada ahí es el sentido de la corriente. Ahora, ¿por qué tiene ese sentido? Entonces, ¿por qué es así? Entonces, la explicación es la siguiente. Mire. Esa corriente inducida en el anillo, ¿no? Genera otro campo magnético distinto al del imán, porque aquí hay dos campos magnéticos. El campo magnético que tiene el imán, que es permanente, ¿listo? Porque el imán siempre está ahí.
y el campo magnético que genera la corriente inducida. Este campo magnético que genera la corriente inducida en el anillo aparece cuando aparece la corriente. ¿Listo? La corriente inducida en el anillo genera su propio campo. Pero esta corriente tiene que ser tal, tiene que tener una orientación tal, que debe oponerse al cambio que la está generando. Eso es, debe oponerse al cambio que la está generando. Por lo tanto, como aquí lo que provoca la aparición de la corriente es el aumento del flujo magnético hacia la derecha, porque el flujo va de izquierda a derecha y va aumentando. Entonces, esa corriente inducida, cuando se pone a circular en el anillo, crea un campo magnético hacia el otro lado. Me da un flujo opuesto hacia el otro lado, que contrarresta al flujo inicial y evita que éste disminuya. ¿Ve? La corriente inducida en el anillo genera un campo magnético que se opone al otro. Y eso hace entonces que el flujo de este campo magnético creado por esta corriente sea opuesto al otro. ¿Ve? Entonces, cuando el otro flujo trata de aumentar, la corriente inducida crea un flujo que se opone a que ese flujo aumente. Ese es el sentido de la corriente inducida. Evita que el flujo aumente. Por eso dicen que la corriente inducida tiene un sentido tal que se opone al cambio que la produce. Veamos el otro caso, abajo. En esta situación, el imán se está alejando. El flujo sigue siendo hacia la derecha, porque la línea sigue yendo hacia la derecha. Pero ahora el flujo está disminuyendo porque el imán se va alejando. Entonces, la corriente inducida en el anillo va en sentido opuesto. ¿Ve? Se cambia el sentido. Y si se cambia el sentido de la corriente, ¿no es cierto? ¿Ve? El sentido que tiene. Eso significa que esa corriente inducida me crea un campo magnético aparte del que crea el imán. Este campo magnético que aparece ahora es el que crea la corriente inducida y va a estar ahí mientras esté la corriente inducida. Si no hay corriente inducida, no hay ese campo. Pero ahora la corriente es tal que el flujo, ¿no es cierto?, va también hacia la derecha. O sea, refuerza el flujo que está disminuyendo. ¿Ve? El flujo creado por el imán va a ir disminuyendo. Y las líneas apuntan de izquierda a derecha. La corriente inducida crea un campo que apunta de izquierda a derecha. ¿Listo? Y ese flujo, ¿no es cierto?, ¿no?, tiene el mismo signo de los anteriores, pero va reforzando ese flujo que va disminuyendo. Así entonces, ¿no es cierto?, el sentido de la corriente inducida, el sentido, digamos, de la corriente inducida o de la FEM inducida es tal que, ¿no es cierto?, se opone, ¿no es cierto?, a que este cambie. Se opone al cambio que la produce. Cuando el flujo trata de aumentar, la corriente inducida se opone a que eso aumente. Si el flujo trata de disminuir, la corriente inducida se opone a que éste disminuya. Esa es la razón por la cual está involucrado el signo menos en la ley de Faraday. Veamos un ejemplo sencillo primero. Yo creo que en la próxima clase el ejemplo más complicado. ¿Listo? Ejemplo 2. Hay que tener súper cuidadoso aquí con los sentidos elegidos como positivos y entender muy bien cómo funciona la ley. ¿Listo? Una espira circular se coloca en el interior de un campo de inducción magnética uniforme. Inicialmente la espira es perpendicular al campo y después de 0 a 1 segundo es paralela al campo. ¿Listo? Datos. El V vale 0,4 Tesla, apunta hacia la derecha. El V es horizontal hacia la derecha. ¿Listo? El N-tongo es perpendicular a la superficie, ¿no es cierto?, de la espira. En la posición inicial, que es la que está en la izquierda, ¿no es cierto?, la espira está vertical,
el N-tongo apunta hacia la derecha. ¿Listo? Y después se gira hacia la posición horizontal. El N-tongo queda vertical. El V siempre es constante hacia la derecha. Entonces, queremos ver qué es lo que pasa aquí con el cambio de flujo. Veamos. Tenemos que calcular primero el flujo en la posición inicial y después en la posición final. En la posición inicial, el vector V y el vector N tienen la misma dirección y sentido. Ángulo entre ellos, 0. En la posición final, el vector V y el vector N-tongo son perpendiculares. Ángulo entre ellos, 90. ¿Ve? Eso para poder calcular el flujo. Ya. El área de la superficie de la espira. Veamos cuánto es el área de la superficie A. Pi por R cuadrado. O sea, pi por 0,05 al cuadrado, metro al cuadrado nos da esa área. 7,85 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Inicialmente dice aquí la bobina es perpendicular, no, dice paralela. ¿Listo? Eso también lo voy a corregir ahora. ¿Listo? Inicialmente la bobina es perpendicular, no, debe decir paralela. ¿Listo? Esa es la posición inicial, paralela. Entonces lo voy a corregir eso antes de bajarla. Por eso es bueno primero leer esto, después bajarla. El ángulo y el... Entonces, para poder calcular el flujo, multiplicamos phi igual b por a por coseno de 0 grados. El b vale 0,4 Tesla, el área vale 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Eso nos da 3,14 por 10 elevado a menos 3 Weber. Ese es el valor del flujo. El flujo se mide en Weber. Ahora la espira da un cuarto de vuelta alrededor de su diámetro. ¿Listo? Tomando el flujo, el valor de. Ahora el ángulo entre el N-tongo y el V es 90 grados. Entonces el flujo será B por A por coseno 90, 0. ¿Ve? Y veamos entonces cuánto es la FEM inducida. Menos delta phi a delta T. El delta phi es el flujo final menos el inicial. O sea, 0 menos 3,14 por 10 elevado a menos 3 Weber. Y eso lo dividimos por el tiempo que demora en hacer ese giro, que es 0,1 segundo. El menos con el menos nos da más, y la Fermi inducida nos da entonces 3,14 por 10 elevado a menos 2 vol. Por 10 elevado a 2 a menos 2 vol. Ahí hay que hacer otra rectificación. Lo voy a arreglar entonces al final de la clase. Ahora, si esa espira, ¿no es cierto?, tuviera una resistencia R, entonces la corriente que estaría circulando en la espira sería V partido por R, por la ley de Ohm. Pero ese V es la FEM inducida, el voltaje que genera la corriente. Entonces tomamos los 3,14 por 10 a la menos 2 volt y lo unimos por la resistencia, que es de 15 ohm. Nos da 2,1 miliamperes. ¿Ve? De esa manera, entonces, va funcionando esto. Y esta cuestión es súper entretenida. Ahí, pues, ¿ves? En esa espira, si tiene una resistencia R de 15 amperes, hay una corriente inducida. Pero que dura en el tiempo de 0 a 1 segundo nomás. Esa corriente inducida no es permanente, no. Es mientras el flujo esté cambiando. Y el flujo cambia entre 0 y 0,1 segundo. En ese tiempo nada más. Después ya, una vez que la espira tiene una posición estable, si el campo es uniforme, no cambia, no va a haber Fermi inducida, no va a haber corriente inducida. Hay corriente inducida, hay Fermi inducida cuando el flujo está cambiando en el tiempo. Mientras el flujo no cambie, no hay corriente inducida. ¿Ve? Así entonces, ¿no? Esta FEM inducida viene generada por un cambio en el flujo magnético a través del circuito. Toda vez
que se genera una FEM inducida en un circuito es porque hay un flujo de campo magnético que está cambiando en el tiempo a través de él. Y haciendo uso de las reglas de Faraday o de la ley de Faraday y las reglas anteriores, podemos calcular valor de la FEM inducida y su orientación, para dónde apunta. Un ejemplo. Tomamos una barra conductora de largo L y sección despreciable, un hilo conductor, ¿sí? Se coloca verticalmente, ¿no?, a un campo magnético uniforme, ¿no?, tal como se muestra en la figura, y se mueve horizontalmente con velocidad v. Se coloca vertical, el campo magnético apunta hacia adentro de la página. La línea esa de cruces indica que el V va hacia adentro. Va hacia adentro. El V va para adentro. Entonces esta barra la vamos a mover. Tenemos que aplicarle una fuerza y moverla. ¿Listo? La vamos a mover con una cierta velocidad V. Entonces, ¿no?, como la barra es conductora, posee carga libre, la cual se va a mover, digamos, con toda la barra. ¿Listo? Es como si fuera un conjunto de portadores de carga, todos moviéndose de izquierda a derecha dentro de la barra. Vamos a suponer que todos estos portadores son iguales con carga más Q. Como estos portadores de carga más Q se mueven hacia la derecha, se están moviendo en un campo de inducción magnética. ¿Qué hace el campo magnético? Le aplica una fuerza, F magnética, Q, B cruz V. Como la velocidad va hacia la derecha, el campo va hacia la adentro, el producto B cruz V nos da un vector hacia arriba. Esta fuerza es vertical hacia arriba y de módulo F magnética igual QBB. QBB nomás porque el ángulo entre la velocidad y el campo es 90 grados. ¿Ves? Velocidad horizontal hacia la derecha, campo B hacia adentro. Seno de 90 es 1. Aquí B cruz V es valor de B por valor de campo por seno del ángulo. Producto cruz. Pero, ¿qué hace esta fuerza magnética aplicada sobre los portadores de carga? Los mueve. A los portadores de carga positiva los mueve hacia arriba de la barra y por lo tanto los negativos se van hacia abajo. ¿Ves? De esa manera. Entonces, esta acción de esta fuerza magnética genera acumulación de carga positiva en la parte superior de la barra y carga negativa en la parte inferior. Esta acumulación de carga positiva arriba y carga negativa abajo genera un campo eléctrico. Recuerden que los campos electrostáticos, los E, son generados por las cargas eléctricas. Y este campo eléctrico apunta hacia abajo porque siempre está apuntando de carga positiva hacia negativa. Y como la carga que se acumula arriba y abajo va aumentando, ese campo E va aumentando. Y va a llegar un momento entonces que la fuerza eléctrica Fe, que es igual a Q por E, que es la fuerza que aplica el campo eléctrico a los portadores de carga, ¿no es cierto?, y que apunta hacia abajo, va a llegar a equilibrar la fuerza magnética. Porque la fuerza magnética, como dijimos, es QBB, pero va para arriba. La fuerza eléctrica que va aumentando va hacia abajo. Y esa va aumentando porque la carga que se acumula arriba y abajo va aumentando. Va a llegar un momento entonces que esa fuerza FQ por E iguala a la fuerza superior, a la fuerza magnética, QBB. Ya. Cuando la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, QBB igual Q por E. Y en ese caso el campo eléctrico E es igual a B por B. Mire qué mágico. Fíjese, cuando movemos la barra a una cierta velocidad constante B, automáticamente en la barra se instala un campo eléctrico E. Fíjese. Y ese campo eléctrico E
vale el valor de la rapidez B por el campo magnético. Díganme si es maravillosa esta física. Oh, Dios, increíble. Cómo aparecen los efectos, ¿ve? Claro, como hay un campo eléctrico que apunta de arriba para abajo, automáticamente entre los extremos de la barra aparece una diferencia de potencial eléctrico. Sí, esta diferencia de potencial eléctrico entre las barras es delta B igual E, el campo por el largo de la barra, E por D. Como es constante, multiplicamos E por D nomás. Y ese E por L es igual a BLB. O sea, esta diferencia de potencial eléctrico es una diferencia de potencial eléctrico inducido por el movimiento de la barra. Porque si uno tiene la barra ahí fija, si esa barra está fija, no hay velocidad, no hay fuerza magnética. No, y va a quedar todo quieto ahí. Pero tan pronto la barra la movemos a velocidad constante, automáticamente se instala dentro de la barra un campo eléctrico en esas condiciones hacia abajo. Y entre los extremos de la barra aparece una diferencia de potencial. Esa es la FEM inducida. Pero se llama FEM inducida de movimiento porque se produce porque la barra está en movimiento. Por eso, nada más. Si uno coloca un voltímetro para medir la diferencia de potencial entre A y B, cuando la barra se está moviendo, ese voltímetro va a indicar una cierta cantidad de volt. Pequeñita, chiquitita, pero va a estar ahí presente. Claro, esa diferencia de potencial eléctrico entre los extremos, que lo llamamos delta B, es la FEM inducida E. Se induce un voltaje, se induce una FEM entre los extremos de la barra. Y vale el campo B por el largo de la barra y por la rapidez con que se mueve. Si la movemos más rápido, mayor es la FEM. Si la movemos lentamente, menor es la FEM. Y si no la movemos, B igual a 0, no hay FEM. Claro, esa FEM no le produce corriente eléctrica. Para nada, para nada, para nada. No. No le va a producir corriente eléctrica porque ya, ¿no es cierto?, los campos eléctricos y magnéticos ya están cancelados. Lamentablemente es así. Pero sí existe un voltaje inducido. Bueno, y puede ir cambiando las situaciones, ¿no? Y para diferentes situaciones, ¿listo? Porque acá, ¿no es cierto?, en este caso la barra se mueve horizontalmente, ¿listo? Se mueve horizontalmente hacia la derecha y la barra está vertical, ¿listo? Pero esa barra, por ejemplo, en lugar de moverla así horizontalmente hacia la derecha, la podríamos en el extremo B ponerle un eje fijo, ¿listo? La barra B vertical y en el punto B fijo, y hacer que esa barra rote en sentido horario, ¿sí? ¿Listo? Está vertical y que gire en torno a B, ¿no?, en sentido horario. En ese caso, si la barra está rotando hacia la derecha en torno al punto B, también se va a generar una FEM inducida. ¿Ve? Puede usted suponer que esa barra gira con una cierta rapidez angular omega, ¿sí?, y puede calcular la FEM inducida. Háganlo. Hagan ese ejercicio. No sé si ese caso lo tengo hecho. Eso aquí en la diapositiva o no. Pero es un buen ejemplo que les puede, digamos, ayudar a esclarecer más y a ir profundizando más en este tema. La barra usted está vertical, la puede colocar horizontal, moverla hacia arriba, la puede poner inclinada, ¿no es cierto?, y moverla horizontalmente. Igual nomás, ¿no es cierto?, se le va a generar una FEM inducida, ¿no? Quizás los cálculos sean un poquitito más complicados en diversas situaciones, pero esta situación presenta varias variantes, ¿no? Traten de hacerlas para ir mejorando la comprensión de esto.
Aquí hay otra falta de ortografía, 2 comas. Son varias cosas las que tengo que arreglar. Lo voy a arreglar todo eso hoy día, ¿no? Y ahora en la tarde les bajo la diapositiva. ¿Listo? Ya. No sé si acaso alcancemos a hacer esto. Opa, todavía me queda harto. No voy a alcanzar. No voy a quedar cuánto, 4 minutos. Vamos a extender el resultado anterior, pero esto lo voy a dejar enunciado, lo voy a dejar explicado nomás, ¿no? ¿Estamos? Aquí hay un circuito, ¿no? Porque nosotros tenemos acá un conductor en forma de U, horizontal. ¿Ve? Hay un conductor, ¿no?, en forma de U, horizontal. ¿No? La barra inferior, la barra superior y la barra izquierda de la izquierda, eso nos indica el conductor. Y sobre esa barra conductora en forma de U, se coloca otra barra, ¿ve?, móvil. La barra superior y la barra inferior son los brazos, ¿no?, del conductor, y la barra que está a la derecha, sí, esa barra es una barra móvil. Pero una barra que está puesta, uno puede suponer que esa que está en forma de U está horizontal. ¿Listo? Una U horizontal, y encima le colocamos esa otra barra conductora. Y lo que queremos hacer es lo siguiente: tomar esa barra que se coloca encima de la otra y moverla. ¿Ve? Moverla, alejarla hacia la derecha, moverla hacia la derecha. Todo esto dentro de un campo magnético. Entonces, vamos a tomar unos 2-3 minutos nomás para terminar. Cuando esa barra, en la próxima clase cerramos bien esto, la movemos hacia la derecha, ¿no es cierto?, automáticamente, de acuerdo con la ley de Faraday, se establece una FEM inducida en el conductor. Automáticamente. Porque esa barra que nos colocamos nosotros encima de la otra cierra el circuito. Lo cierra, forma un circuito rectangular. Entonces, cuando la barra se va moviendo hacia la derecha, automáticamente se establece en ese circuito, ¿no?, una FEM inducida y una corriente inducida. ¿Sí? Eso es lo que se induce allí. ¿Ve? Y entonces, ¿no es cierto?, usando, ¿no?, la ley de Faraday, uno puede calcular cuánto vale esa FEM inducida, ¿no? Esa FEM inducida se llama usualmente FEM de movimiento. FEM de movimiento porque se genera por el movimiento de la barra conductora. Esta es la base, digamos, de los generadores de corriente alterna y continua, pues, chiquillos, ¿no? Aquí está toda la base de los motores de corriente, ya sea continua o alterna. Y uno puede calcular, digamos, con la ley de Faraday, ¿no?, cuánto vale la FEM inducida, ¿estamos?, cuánto vale la corriente inducida, ¿no?, y puede comprobar otros efectos más. En este caso, el campo B apunta hacia adentro. Pero acá, cuando la barra móvil se esté desplazando hacia la derecha, ¿no?, la variación de flujo se va a deber al cambio de área. ¿Listo? Al cambio de área. Porque el flujo depende del campo B, es V, el campo B por área y por coseno de ángulo. ¿Listo? Acá, digamos, uno puede elegir el área, el vector área perpendicular en la dirección de B. Eso no es ningún problema. Pero cuando la barra móvil se esté moviendo hacia la derecha, el área que es atravesada por las líneas de campo de B, esa es la que va cambiando. Entonces, ahora el flujo va variando a través del circuito, va variando porque está cambiando el área, ¿no? Pero, independientemente de eso, el hecho de que cambie el flujo implica la existencia de una FEM inducida en el circuito. Y veremos, ¿no es cierto?,
va a ser el sentido de esa fe. Veremos que tiene un sentido antihorario, explicaremos por qué tiene sentido antihorario y todo, ¿no? Y calcularemos la intensidad de corriente. Listo. Eso es lo que vamos a hacer entonces el próximo martes.